Bueno, a ver, vamos a ver si el gobierno va a poder extender otro beneficio económico para la gente, aunque ya la ministra de Economía, Antonieta Alba Mabel, ha señalado que no habrá más bonos por ahora, ¿no? Se extendió la cuarentena, pero los subsidios no van a reiterarse. Y más bien el gobierno lo que va a hacer es, se ha puesto el plazo de hasta el 30 de junio, es decir, el fin de la cuarentena, para que todos los bonos se hagan efectivos, porque hay mucha gente que ha quedado fuera del padrón o todavía no ha recibido el dinero pese a estar incorporado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con aquellos que no han recibido ningún bono? Y varias veces hemos tenido aquí noticias o llamadas, ¿no? O comentarios por redes de gente que no ha accedido ni al bono Yo me quedo en casa, ni al bono rural, ni al bono independiente, ni siquiera al último, al universal familiar. Aún aquellos que han recibido, Renato, ¿qué van a hacer un mes más sin ningún tipo de ingreso? Es la gran pregunta. Carolina Trivelli, exministra del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, está con nosotros en la línea y la saludamos. Muy buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo tardes, ¿cómo está? están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Bueno, sí, señora Trivelli, ¿qué puede hacer el gobierno por todas estas familias que se ven en la imperiosa necesidad de salir a trabajar exponiéndose al contagio porque hay una necesidad de alimentarse, básicamente? A ver, el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno, hay que reconocerlo, ha sido sumamente importante en dos aspectos, ¿no? Primero, en el monto del bono, comparado con los otros países de la región y comparado con los otros apoyos familiares que se dan a través de la política social, un bono de 760 soles ha sido muy importante por el monto. También ha sido una respuesta muy masiva, ¿no? Para darles una idea de comparación, el programa social más grande que tenemos en el Perú de transferencias es el programa Juntos, que llega como a 700.000 familias, ¿no? Estamos hablando de un bono que llega a casi 7 millones de familias. Entonces, hay esos dos aspectos positivos. ¿Es esto suficiente? No, no es suficiente porque la extensión de la cuarentena realmente ya agarra a las familias habiéndose consumido todos los ahorros posibles, los préstamos de familiares y amigos que en esta coyuntura además están enfrentando la misma situación que uno, habiendo consumido el bono, aquellos que ya lo recibieron o haberse fiado en el puesto del mercado, en la bodega, y van a tener que pagar con el bono esos fiados. Entonces realmente la población está en una situación muy, muy crítica y yo creo que definitivamente se va a requerir un mayor apoyo, ¿no? Ese mayor apoyo tiene que venir en las semanas que vienen, creo yo, comenzarse a anunciarse y comenzar a pagarse en cuanto se haya culminado con el pago del bono. Pero antes de eso, lo que tenemos que asegurar es que todos aquellos que necesitan este bono realmente lo hayan recibido, ¿no? Si bien se ha avanzado con el primer bono del MIDIS, el bono independiente, el bono rural y ahora este tramo final del llamado bono universal, hay todavía familias que no están en el registro, que se están tratando de inscribir. Algunas no están pudiendo inscribirse porque erróneamente han sido asignadas a un hogar que no es el suyo. Hay pequeñas fricciones, hay grupos que se están quedando fuera y necesitamos, antes de pensar en hacer algo nuevo, asegurar que este beneficio le llegue realmente a todos los que lo necesitan, ¿no? Algún sector que es crítico del gobierno, por lo menos crítico de algunos de los pasos que el gobierno ha venido dando, ha hecho el siguiente señalamiento: ¿por qué el gobierno no se apoya un poco más en la empresa privada para tratar de llegar a los peruanos que no han recibido ningún bono? Entonces la pregunta que yo quisiera hacerle es: ¿de quién es la tarea de asistir a estos peruanos que se han quedado al margen del subsidio? ¿Es del Estado? ¿También es competencia de la empresa privada? Yo creo que es una tarea de todos los peruanos, ¿no? El Estado, por supuesto, es el llamado a ser el líder en esa atención de las necesidades. Creo que el Estado puede apoyarse más en dos factores que están, creo yo, subutilizados, ¿no? El sector privado, sin duda, que tiene desde tecnología hasta puntos de atención cercanos a la población que hoy día más necesita la ayuda, pero también los alcaldes, ¿no? Creo que los alcaldes deberían estar jugando un rol mucho más activo en complementar los esfuerzos del gobierno nacional para asegurar que sus electores, los pobladores de su jurisdicción,
realmente estén siendo atendidos en la medida que se necesita. Y esto no es solamente distribuir canastas, sino recoger información, estar pendiente de dónde están estos grupos de hogares que no estarían siendo adecuadamente atendidos. ¿Y qué es lo que ha Creo pasado es una ahí? tarea en la que tenemos que estar todos. Aquí Sí. no juega uno solo. Exactamente, algo ha pasado ahí en las municipalidades distritales, en donde se supone que los alcaldes deberían conocer las características sociodemográficas de sus vecinos, ¿no? O sea, estamos hablando de distritos que tienen poblaciones muy pequeñas hasta San Juan del Lurigancho. Se supone que el alcalde debería conocer cómo son los sectores de cada uno de sus distritos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? El gobierno no los ha dejado participar, no les ha brindado información, es lo que ellos dicen y lo que han manifestado, o también ha faltado ahí proactividad. Yo creo que como siempre en estas cosas las dos respuestas son correctas, ¿no? Entiendo que muchos alcaldes que han pedido, por ejemplo, los listados de los hogares que han recibido bono en su distrito, no les han dado la información de manera oportuna, y otros alcaldes que han sido llamados para que ayuden a identificar a las familias que necesitan una ayuda en particular o no han logrado identificar correctamente a las familias que necesitaban, por ejemplo, la entrega de las canastas, ¿no? Y creo que en esa combinación todos echan la pelota y nadie resuelve, pero creo que aquí lo importante es el ciudadano, ¿no? Es la persona que está enfrentando una situación difícil que debería poder recurrir en primera instancia a su autoridad local, y su autoridad local tendría que estar presionando para poder hacer mejor su función de velar por las condiciones de vida de sus electores, ¿no? Se ha repetido muchas veces a lo largo de los últimos meses esta idea de que la pandemia ha desnudado o ha expuesto mucho más nuestras muchas deficiencias y nuestras muchas desigualdades. ¿Cuál es esa desigualdad que seguramente usted ya la tenía identificada por haber trabajado en el Estado, pero que ahora al verla, al notarla, le ha vuelto a parecer todavía más impactante? No sé, por ejemplo, el otro día el doctor Elmer Huerta conversaba con el APU de una población que se encuentra absolutamente aislada, ¿no? Para llegar ahí hay que pasar 12 horas, además del vuelo de Lima a Iquitos, pasar 12 horas navegando para llegar a una primera población y luego otras 4 horas navegando. Y uno se pregunta, ese país, ese lugar parece pertenecer a otro país cuando uno escucha las cosas que se discuten desde Lima. ¿Cuál es esa desigualdad que a usted le ha llamado más la atención, Carolina? Sí, sin duda la desigualdad que mayor factura nos ha pasado en esta pandemia es la desigualdad territorial. Cuando pensamos, voy a poner un ejemplo muy evidente de estos días, cuando hemos visto las tremendas restricciones que se ha tenido para hacer el pago del bono, ¿no? Y se ha apelado a estas colas enormes en el Banco de la Nación o en los cajeros automáticos, incluso cuando se ha logrado acceder a las ventanillas de la banca privada, esto no ha sido suficiente y han habido aglomeraciones. Bueno, eso lo hemos visto allí donde hay puntos de atención del sistema financiero. En el Perú la infraestructura financiera está fuertemente concentrada en las partes comerciales de las grandes ciudades, ¿no? Hay una cantidad, centenas de localidades en el Perú donde no hay ningún punto de atención del sistema financiero, y hay más de 400 puntos en el Perú donde la única oferta bancaria es una oficina pequeñita del Banco de la Nación. Y entonces claramente eso ha revelado la insuficiencia de la infraestructura financiera del Perú, pública y privada, pero además su pésima distribución en el territorio, con lo cual condenamos a un conjunto enorme de ciudadanos peruanos a que para poder acceder a un beneficio que les corresponde como este bono, tengan que desplazarse, tengan que poner en riesgo su salud, ¿no? Y eso es no solamente porque la infraestructura es insuficiente y está mal distribuida del sistema financiero, sino porque además ahora se nos ha hecho evidente que es un problema que solo 4 de cada 10 adultos tengan una cuenta en el sistema financiero, ¿no? Debería ser lo mínimo que deberíamos tener todos. Sí, pues, Exacto. sí. Hablemos de las implicancias positivas de la inclusión financiera, y también hablemos después de esta pausa sobre los comedores populares que se supone se tienen que reabrir este mes y que tan importante van a hacer en medio de esta cuarentena. Volvemos con Carolina Trivelli.
6 de la tarde con 37 minutos, 6 con 37. Continuamos conversando con Carolina Trivelli, ex ministra del Ministerio de Inclusión Social. Hace un rato Carolina Mabel hacía alusión a las cosas positivas que también se pueden generar de ahora en adelante. Y la pregunta que quería hacerle tenía que ver un poco con eso, ¿no? ¿Qué decirles a los peruanos que han quedado desempleados, a los que tenían una pyme y de pronto la han tenido que cerrar o que sienten que no pueden adecuarse al plan de reactivación que ha diseñado el gobierno? ¿Qué decirle a esos muchos peruanos que se sienten por ahora excluidos o no visibilizados para el Estado de las cosas buenas que ha anunciado el Ejecutivo? ¿Qué le parece lo más destacable para los próximos meses? Primero, yo diría que hay que tener mucha confianza en el empuje, en el esfuerzo y en la creatividad de los peruanos, ¿no? Los peruanos ya nos hemos sabido levantar de diversas crisis, probablemente no tan graves como estas, las que recordamos nosotros, pero el peruano va a salir adelante, eso no me cabe duda. El tema es cómo podemos apoyar el esfuerzo individual de cada peruano para que su proceso de reactivación, de recuperación, de sus medios de vida, de sus opciones de generación de ingreso, sea más rápida, sea mejor y sobre todo sea más segura en términos de evitarle el contagio de este virus, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está el rol de la política pública, ¿no? Y para eso necesitamos generar estos facilitadores, y estos facilitadores vienen tanto por ayudarlo en sus esfuerzos individuales en materia económica, a que pueda conseguir una opción de un empleo temporal, por ejemplo, para sostenerse en estos meses mientras las cosas se calman un poco y puede encontrar dónde va a retomar su actividad económica, o ayudar a estos emprendedores llenos de ideas con algo de capital semilla. Esas opciones por el lado económico van a tener que venir en los meses que vienen sin duda. Pero también volver a lo que hablábamos antes, que es importante proteger a esas familias para darles el espacio de poder recuperarse. Y para eso creo que la asistencia con bonos, con canastas de alimentos, con los alimentos de Jaliwarma, con lo que corresponda, es importante porque necesitamos darle a las familias la tranquilidad para hacer este proceso de recuperación y reactivación sin la presión de mis hijos están pasando hambre en mi casa, ¿no? Entonces hay que combinar las dos cosas, protección social con soporte a estos procesos de reactivación. Y en estos de reactivación importa lo que haga el Estado, por supuesto, pero también importa que activemos a los detonadores de esos procesos, ¿no? Las entidades de microfinanzas, las ONGs que hacen crédito grupal, las cajas rurales y municipales, las pymes, las cooperativas, son quienes pueden hacer ese vínculo entre la ayuda del sector público, los programas más macroeconómicos y fiscales con lo que necesita el ciudadano. Entonces hay que encontrar estos articuladores que nos permitan hacer que las buenas ideas que se están implementando desde el sector público lleguen a la gente que la necesita. Y probablemente, Carolina, también las organizaciones sociales vuelvan a tener el protagonismo que tenían antaño. Las mujeres peruanas, luchadoras, siempre han liderado en sus comunidades. Ellas pueden ser grandes aliadas ahora que, por ejemplo, se reabren los comedores populares. Ellas podrían ser unas grandes articuladoras también. Claramente, Mabel. Las señoras de los comedores populares son justamente un ejemplo de lo que es la resiliencia, ¿no? La posibilidad de reponerse ante una adversidad y salir adelante. Las señoras de los comedores son súper organizadas, muy profesionales, cumplen un rol fundamental, pero tienen que reinventarse hoy día porque su forma de operación, que era juntarse entre ellas, cocinar juntas, abrir las puertas de su local, invitar a los vecinos a comprar el menú y apoyar a los que ellas llaman casos sociales con alimentación, ese modelo tiene que cambiar un poquito para adecuarse a las nuevas circunstancias. Y estoy segura que ya tienen clarísimo cómo lo pueden hacer. El tema es ahora trabajar con ellas para ayudarlas en ese proceso de reconversión, porque el rol social que cumplen no es solamente el de llevar un plato de comida a una persona que no tiene más que para pagar ese menú, sino es también recoger información, estar pendiente de casos de violencia, casos donde haya una persona que la está pasando mal por una circunstancia complementaria,
movilizar a la comunidad y al barrio, son un articulador muy importante. Por eso juega en el mismo sentido que te decía antes, ¿no? Estos roles de articulación que pueden ser los que hagan la diferencia entre dejamos que cada uno baile con su pañuelo o nos comportamos como una sociedad organizada en la cual todos nos cuidamos. Ojalá que se puedan, ¿no? Que se puedan conseguir logros en el corto plazo en esos puntos. Muchas gracias a Carolina Trivelli, ex ministra del MIDIS, del Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes.